Muy bien, pues como vieron en la invitación, es un tema especial, una reunión especial, si podemos decirlo así, porque aunque ya habíamos estado considerando el capítulo 3, desde el 1 hasta el 4 de Mateo, mientras estaba estudiando pues lo que seguía, reparé un poquito en un pasaje que está en Mateo 3:11, que es como el que ustedes pudieron ver en la invitación, y ese pasaje lo que nos habla es acerca del bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Menciona ahí Juan el Bautista, que es quien está hablando en ese momento. Y bueno, el martes les mencionaba algo acerca de una predicadora que se llama Liz Font, donde mencionaba ya ciertas cosas que les decía están sacadas fuera de contexto, no tienen un respaldo bíblico. Quiero aclarar que yo no tengo nada en contra de la persona, pero sí de la doctrina o de las enseñanzas que está dando, pues me parece que están erróneas, que pueden llevar a la confusión. Entonces yo no tengo nada que decir en cuanto a la persona, les mencionaba también de este Jesús Adrián Romero. Como personas pues no tengo nada, es decir, en lo personal no hay nada, pero sí puedo señalar en algún momento algo que no me parezca correcto en cuanto a su doctrina, porque puede traer confusión. Entonces, dicho esto, parte de lo que me motivó a que esta reunión, aunque seguimos estudiando los evangelios, pero vamos también a llevar un poco a la práctica lo que hemos estado viendo los martes en cuanto a la interpretación de la Biblia. Esto que vamos a hacer hoy tiene algo que ver, o puedo compararlo un poquito. No sé quién vio aquella película del Karate Kid, la de hace ya unos cuantos años, donde el señor Miyagi estaba entrenando a Daniel San, que era el protagonista de la película, y según le iba a enseñar karate, pero lo pone a lavar sus carros. Le dice que tiene que lavarlos y le da una indicación que de una forma tenía que lavarlos y de otra forma tenía que encerarlos. Y entonces en algún momento este chico se queja porque dice: usted me dijo que me iba a enseñar karate y solo he venido a lavar sus carros. Y entonces el señor Miyagi le enseña que esos movimientos con los que tenía que lavar el carro, encerarlo e incluso pintar también la acera, tenían un propósito, ¿no? Que era prepararlo precisamente para poder pelear. Y entonces le enseña cuáles son esas cosas. Menciono esto porque es algo similar lo que hemos venido haciendo en cuanto a interpretar las escrituras. Realmente no hemos entrado de lleno a la interpretación, pero lo que hemos estado haciendo, viendo cómo está dividida la Biblia, viendo cómo está organizada, cuántos libros hay, lo que vimos en cuanto a cómo está distribuida también, cómo es que fue inspirada, que lo vimos el martes. Todo eso tiene un propósito y parte de eso ahorita lo vamos a ver en esto que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a estudiar es Mateo 3:11. Vamos a ver de qué está hablando ahí Juan el Bautista, a qué se refiere este pasaje, y para que podamos tener claro, vamos a aprender de una manera práctica a interpretar un pasaje. Entonces, si me acompañan a Mateo 3:11, vamos a ver qué es lo que dice ahí. Está hablando, como les decía, Juan el Bautista, y dice lo siguiente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo, o en Espíritu Santo y fuego. Esta última expresión que dice aquí Juan el Bautista cuando habla de en Espíritu Santo y fuego, es la parte que en algunas veces se ha malinterpretado, no se ha expresado de la mejor manera, y entonces la forma en que se ha entendido es que el Señor Jesús iba a bautizarnos a nosotros, los que hemos creído en Él, en Espíritu Santo y en fuego, es decir, en las dos cosas. Y hay quien menciona incluso el fuego del Espíritu Santo, o hablando del fuego como parte del poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver si realmente este pasaje está hablando de eso, si se refiere al fuego del Espíritu Santo o se refiere a otro tipo de fuego. Uno de los recursos que tenemos para poder interpretar un versículo es lo que nosotros hemos llamado, ya en algún momento lo he mencionado, como el contexto. ¿Qué es el contexto? Pues lo que rodea a un versículo. En este caso estamos considerando el verso 10. El contexto inmediato sería el verso 10 y el 12, es decir, un verso antes y uno después. Estoy leyendo Mateo 3, por si alguien no escuchó la cita que di. Mateo 3, verso 11 específicamente, pero para poder tratar de primera mano de interpretar este verso, vamos a considerar el contexto inmediato, que les decía es el verso 10
y el 12. Entonces vamos a ver qué dice el verso 10. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pongan mucha atención, aquí menciona algo acerca del fuego. ¿Qué es lo que dice? Que el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y el verso 12, que es el contexto siguiente, es decir, lo que sigue después del verso 11, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, el contexto anterior y el siguiente, cuando menciona el fuego, lo habla de un juicio. El árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, es decir, se quema. Y en el verso 12 dice lo siguiente, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, el verso antes del que estamos estudiando y el verso siguiente, cuando menciona el fuego, no lo menciona como el poder de Dios para hacer milagros o para hacer sanidades o para que la gente crea, sino está hablando de un juicio. Les decía entonces que está hablando de un juicio. El verso 10 y el 12 nos habla de un juicio. Entonces, si con este contexto inmediato pudiéramos solamente tratar de interpretar el verso 11, podríamos pensar que el Señor Jesucristo bautizará a algunos en el Espíritu Santo, a los que hemos creído en Él, y a otros, los que no han creído en Él, los que representarían un mal árbol o un árbol que da mal fruto o la paja, ellos serían quemados en el fuego. Entonces, ya con esta idea que tenemos tan solo en los dos versículos que rodean a nuestro pasaje, podemos entender que ahí se refiere al fuego de juicio, es decir, a aquellos que serán castigados, y los que sean bautizados en Espíritu Santo, entonces son los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Esto solamente es el contexto inmediato. Bueno, no podemos ya de primera mano decir que eso significa porque ya es lo que está rodeando. Vamos a ver de qué está hablando ahora el contexto más amplio, que es el capítulo 3. Todo el capítulo 3 vamos a ver de qué está hablando. Fíjense, comienza diciendo el verso 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después dice, vamos a seguir un poquito más adelante, vamos a saltarnos al verso 7. Aquí quiero que vean, lo que quería que vieran es que es Juan el Bautista predicando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo, o arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Este pasaje, este verso, mejor dicho, el 7, es clave. ¿Por qué? Porque Juan lo que les va a decir enseguida es, ¿quién les enseñó cómo huir, o quién les enseñó que pueden escaparse del castigo? ¿Quién les enseñó que pueden escaparse del juicio? ¿Quién les enseñó que pueden salir bien librados del juicio de Dios? Es más o menos lo que está queriendo decir Juan el Bautista cuando les dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? En otras palabras, es ¿quién les dijo? ¿Cómo se les ocurre pensar que pueden escaparse del juicio de Dios? Y en el verso 8 les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que significa esto? Si realmente están arrepentidos, tienen que verse en sus obras, que su vida cambie, que realmente ustedes lo que están haciendo sea diferente a lo que venían haciendo. No se trata de cumplir un rito religioso como sería en este caso para los fariseos el bautismo. Voy, me bautizo y entonces digo que ya cumplí yo con esto, pero mi vida sigue igual. Juan el Bautista les está diciendo, no se trata de cumplir un rito religioso, sino de que su vida realmente dé frutos, se muestre que hay cambios. Estamos analizando el contexto. Entonces viene Juan predicando y les dice, ni crean que se van a salvar de la ira venidera a menos que cambien su vida, a menos que sus frutos sean los correctos. Y después dice en el verso 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En otras palabras, los judíos se creían automáticamente salvos por ser parte de la descendencia de Abraham. No, nosotros somos hijos de Abraham, hijos de la promesa, descendientes de Isaac, descendientes de Jacob, por consecuencia entonces somos automáticamente salvos.
Y lo que les dice Juan el Bautista es, no, no crean que por ser descendientes de Abraham, entonces ustedes van a ser salvos. Si Dios quisiera levantar hijos a Abraham de estas piedras, él lo haría. Y entonces, bajo todo este contexto, bajo que Juan les está diciendo, ni piensen que se van a escapar del juicio a menos que se conviertan, es cuando les dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, vamos a imaginarnos esta escena. Juan señalando a los fariseos. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Se estaría refiriendo a aquellos que solamente de palabra decían, pero no habían cambiado. Eran árboles, pero de mal fruto. Y les está diciendo, y van a ser echados en el fuego. Y después les dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, hay dos opciones, o eres bautizado en Espíritu Santo o en fuego. Y lo corrobora cuando dice después, su aventador está en su mano. El aventador era una especie de tenedor grande, grandote, con el que agarraban el trigo, lo aventaban y el aire se encargaba de llevarse la paja y solamente caía el grano. Y esa paja que caía a un lado, ¿qué es lo que hacían los campesinos? La quemaban, vean lo que dice, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, el trigo que es guardado es aquel que fue bautizado en Espíritu Santo, es decir, aquel que creyó en el Señor Jesucristo. La paja que se quemará es aquella que va a ser bautizada o sumergida en el fuego, es decir, en el castigo. Ya tenemos una idea para interpretar este pasaje, el contexto anterior, próximo y el contexto siguiente y todo el capítulo. ¿De qué está hablando? Bueno, al menos esta primera parte del capítulo acerca del arrepentimiento, porque dice que Juan Bautista predicaba diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado, y después él dice yo los bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Qué es lo contrario? Si no te arrepientes, serás castigado. Entonces, este pasaje que estamos viendo de Mateo 3:11, cuando habla de ser bautizados en Espíritu Santo y fuego, son dos opciones distintas. O eres bautizado en Espíritu Santo o en fuego. No puedes ser bautizados en los dos. No puedes ser salvo y al mismo tiempo condenado al fuego. Eso no puede ser. O eres salvo o eres condenado. Recuerden que hace unos días estuvimos viendo acerca de la línea argumental de la Biblia. Fue parte de lo que estuvimos viendo y aquí es donde les mencionaba que es como este señor Miyagi, ¿no? Que le enseñaba cosas a su discípulo y después las ponía en práctica. ¿Por qué es importante conocer la línea argumental de la Biblia? Porque la línea argumental veíamos que nos hablaba del origen del universo, es decir, desde que comienza a narrar la Biblia, la caída del hombre, las consecuencias del pecado, cómo es que Dios envía primero a Moisés para guiarlos, después envía a Josué, después les da jueces, después vienen los reyes, después vienen los profetas, y cada vez que Dios mandaba un mensaje al pueblo era, están en pecado y necesitan arrepentirse, están en pecado y necesitan dejar eso, me han abandonado y han ido en pos de ídolos. Siempre la Biblia, la línea argumental, solamente nos da dos opciones, o estás en pecado o eres salvo, o crees o eres incrédulo. Por darles otros ejemplos, dice este siglo o el venidero. Siempre va a haber solamente dos opciones. O estás conmigo, dice el Señor Jesucristo, o estás contra mí. Recoges conmigo o desparramas. Siempre hay dos opciones, no hay un punto intermedio. Entonces aquí o eres bautizado en Espíritu Santo o en fuego. No hay un punto intermedio. Un pequeño paréntesis a esto, el único aparente tercera opción es la que encontramos en Apocalipsis, cuando dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, aparentemente habría una tercera opción. Aquí no hay de eres frío, te vas al infierno y eres caliente, te vas al cielo. Aquí la opción intermedia es que se dice eres tibio, pero recordemos que también aquí hicimos un ejercicio más o menos de interpretación cuando veíamos que ahí en la Odisea, en ese lugar, que es ese lugar donde se le escribe esto, estaba sucediendo algo, que ellos tenían que transportar el agua a esa ciudad por medio de tuberías. Y ya sea que la transportaran de lugares donde había aguas termales, que son aguas calientes, y esa agua caliente sirve para, con un efecto medicinal, para curar ciertos dolores y cosas así. Por otra parte, había otras ciudades que tenían aguas de manantial, que es un agua fría, un agua fresca. Pero como la Odisea tenía que trasladar esa agua, tanto ya sea la caliente termal
o la fría por medio de tuberías, en el camino el agua caliente se enfriaba un poquito y el agua fría se calentaba un poco, de modo que el agua a la Odisea llegaba tibia y no servía ni para agua medicinal ni para agua refrescante de manantial. Entonces el Señor les dice, ojalá fueses un agua caliente que sirvieras como medicinal o fría para refrescar, pero ni eres fría para refrescar ni caliente como medicinal, eres tibio, no sirves ni para uno ni para otro. Entonces sigue habiendo solamente dos opciones, o tienes un buen propósito o no lo tienes. Entonces, esa sería el único que parecería que hay una tercera opción, pero viéndolo desde este punto, vemos que no, que siguen siendo solamente dos opciones, ¿sí? Bueno, cierro el paréntesis en cuanto a esto. La línea argumental entonces nos da siempre dos opciones. Entonces ya tenemos un nuevo punto en el cual apoyarnos. Vimos el contexto inmediato, el contexto más amplio, la línea argumental, que entonces vemos que solamente hay dos opciones, o eres bautizado en Espíritu Santo o en fuego. Otro recurso que tenemos son los pasajes paralelos en cuanto a la historia. ¿Habrá algún otro pasaje en la Biblia que nos hable acerca de este mismo tema o incluso de esta misma historia? Vamos a ver qué dicen esos otros pasajes para poder ver si nos dan un poco de luz en cuanto a esto. Y vamos a ver entonces, pensando en los pasajes paralelos que también son ayudas para la interpretación, lo que dice en Marcos capítulo 1. Vamos a ver en Marcos capítulo 1. Mientras ustedes buscan Marcos 1, bueno, yo también porque estoy en Mateo, les voy a decir también un punto que es relevante en lo que vamos a ver, tanto aquí en Mateo 3 como en Marcos 1 y en Lucas 3, que es donde vamos a ver estos tres pasajes que nos van a hablar de la misma historia. El enfoque, pongan mucha atención porque esto es bien importante, es sumamente importante. El enfoque de Juan el Bautista no es el Espíritu Santo. No estoy diciendo que el Espíritu Santo sea menos, que no sea importante. El Espíritu Santo es Dios y es sumamente importante. Pero hay una rama, digamos, se me fue el nombre. Bueno, es una rama de la gramática que estudia el orden de las palabras, que se llama sintaxis. Esta rama de la gramática nos va a ayudar para poder entender algo así como los ejercicios que hacíamos en la primaria, donde poníamos el artículo, el sujeto, el verbo, el predicado, y entonces debe tener un orden. Si cambiamos el orden de las palabras, puede ser que ya no tenga un sentido la oración. Entonces, cuando en el griego se estudia estos pasajes, el enfoque que se le da es el Señor Jesucristo. Lo podemos ver claramente cuando en Mateo que acabamos de leer, Juan el Bautista dice, Él os bautizará. Está hablando del Señor Jesús, Él os bautizará. Pero el enfoque es Él, el Señor Jesús. Y en el verso 12 dice, su aventador. ¿De quién? Del Señor Jesús. Entonces, la carga de este pasaje la lleva el Señor Jesucristo, que es el quien bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vuelvo a decirlo, no estoy haciendo de menos al Espíritu Santo, es sumamente importante, es Dios, es parte también del plan de salvación, es decir, merece ser honrado como Dios, exaltado como Dios, pero en este pasaje el enfoque, si pudiéramos poner este pasaje con un microscopio, a donde nos apuntarías al Señor Jesús. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. Es la obra del Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, dicho esto, para que tengamos esto en cuenta, porque es también importante, vamos a ver qué dice Marcos 1, del 1 al 8. Es el mismo pasaje que estamos leyendo en Mateo, es decir, la misma historia, pero vamos a ver qué dice Marcos. Marcos 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua,
pero él los bautizará con Espíritu Santo. Punto. Aquí Marcos no menciona el fuego. Aquí Marcos no dice con Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque Marcos tampoco menciona el contexto que sí menciona Mateo, diciendo que todo árbol que no da buen fruto es echado en el fuego y que la paja es quemada en el fuego. Como Marcos no se enfoca en el juicio, entonces solamente menciona que el Señor Jesús va a bautizar en Espíritu Santo, no en fuego. No es que uno le haya agregado y el otro haya omitido maliciosamente, sino que son diferentes enfoques los que tienen los evangelios. Marcos está enfocando en el mensaje restaurador o la restauración. ¿Por qué? Porque dice que él predicaba, dice en el verso 4, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pero como Marcos es un evangelio muy dinámico donde nos lleva de una escena a otra y entonces salió Jesús y vino Jesús, llegando Jesús, entonces fueron de aquí, entonces salieron allá, es un evangelio que nos lleva muy rápido. Entonces lo que está tratando de hacer Marcos es llevarnos de un escenario a otro, a otro, a otro para poder ver la obra del Señor Jesucristo. Y en este caso, dice, sale Juan, predica el bautismo, es decir, de arrepentimiento y habla acerca del Señor Jesús que va a bautizar en Espíritu Santo, punto. ¿Por qué no menciona el fuego? Porque en este caso no está hablando acerca del mal árbol o de la paja. Por eso es que Marcos no menciona el fuego. Ya tenemos una nueva historia, es decir, la misma historia en un nuevo evangelio que nos da también luz. ¿Por qué Marcos no menciona el fuego? Porque no tiene el contexto del mal árbol ni de la paja. Vamos a ver qué dice Lucas. Lucas, capítulo 3. Vamos a ver, por favor, en este pasaje que menciona Lucas nuevamente el bautismo de Juan. Nuevamente me refiero a que ya lo mencionó Marcos, ya lo mencionó Mateo. Ahora vamos a ver qué dice Lucas en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice primero del verso 7 al 9. Está hablando nuevamente de Juan y dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Recuerdan que esto lo leímos recién en Mateo. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es prácticamente lo mismo que leímos en Mateo, lo estamos leyendo aquí. Ahora vean lo que dice el verso 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Vamos a saltarnos de aquí hasta el verso 15. Ahorita vamos a leer lo demás, pero quiero enfocarme rápidamente en esto. Verso 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Fíjense qué interesante lo que sucede aquí. Dice en el verso 15 que el pueblo estaba a la expectativa pensando si quizá Juan sería el Cristo, diciendo, ¿no será este el Cristo? ¿No será él el enviado? Y entonces, ¿qué es lo que hace Juan? Les dice Juan, no, 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 yo no soy el Cristo, viene uno más poderoso que yo solamente puedo ofrecerles el bautismo de arrepentimiento, hasta ahí llega mi poder, por decirlo así, mi poder únicamente llega al bautismo de arrepentimiento, pero hay otro que puede darles la salvación, pero también puede enviarlos al juicio. Juan diría, yo no puedo hacer eso, yo solamente puedo ofrecerles que se arrepientan, pero el que es más poderoso que yo, él puede ofrecerles la vida eterna por medio del Espíritu Santo o el castigo eterno por medio del fuego. Por eso, en este caso, Lucas sí menciona nuevamente el fuego porque nos habla acerca del mal árbol y también de la paja. Ya tiene su aventador con el que va a limpiar y el trigo lo va a guardar y la paja la va a quemar. Entonces, es interesante que Juan el Bautista está diciendo, mi poder es limitado, yo solamente puedo ofrecerles el bautismo de arrepentimiento, pero el que viene tras de mí no solo les puede ofrecer el arrepentimiento, sino la vida eterna por medio del Espíritu Santo o el castigo a aquellos que lo rechacen por medio del fuego. Entonces, ya vimos tres
tres evangelios que hablan de la misma historia y que el enfoque en cuanto al fuego va, todo parece indicar que va más apuntando hacia el castigo y no necesariamente hacia el poder del Espíritu Santo, como muchas veces se ha interpretado. ¿Sí? Hay gente que cuando ora, yo recuerdo de un hombre que se llama Benny Hinn, que allá por los 90 era muy conocido y ministraba, y él continuamente, como él es un hombre que habla en inglés, continuamente al estar ministrando le decía fire, es decir, fuego, fuego, y la gente se caía y rodaba y hacía cosas, ¿no? Bueno, aquí lo que podemos ver es que el fuego mayormente se está enfocando a juicios o a limpieza. En el mejor de los casos, si el fuego tuviera que aplicar a nuestra vida como hijos de Dios, sería para purificación, no para poder. Es decir, no que el fuego represente en mí el poder del Espíritu Santo para hacer milagros. Si pudiera aplicar el fuego a mi vida, tenía que ser para purificación. Un pasaje también paralelo, ya no en cuanto a esta historia, sino en cuanto al tema del fuego, lo vamos a encontrar en Malaquías. Acompáñenme a Malaquías, por favor, para ver un pasaje que también nos va a hablar de fuego. Vamos a ver en qué contexto y si es que este pasaje puede hablar o puede respaldar esto que les estoy comentando. Vuelvo a decirlo, en el mejor de los casos, si el fuego aplica a mi vida, no es como poder, no es un poder que yo tenga para usar, sino eso es una obra del Espíritu Santo limpiando mi vida, en el mejor de los casos. Pero vamos a ver qué dice Malaquías. El primer recurso que vimos es el contexto inmediato, el contexto más amplio. El segundo recurso que estamos utilizando son los pasajes paralelos. El primer pasaje paralelo es en cuanto a la historia, si es que hay un pasaje que aplica la misma historia. Y el segundo que podemos encontrar es el pasajes paralelos en cuanto al tema, un tema que esté hablando. En este caso les decía Malaquías. Vamos a ver qué dice Malaquías capítulo 2. Y vamos a ver a partir del verso 17. Malaquías 2, 17. Dice lo siguiente: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Fíjense, quise leer desde aquí porque ¿cuál es el contexto que el profeta Malaquías les está diciendo? Ustedes ya cansaron a Dios, ya lo cansaron con sus pecados, ya lo cansaron con sus quejas, ya lo cansaron con todo lo que hacen. Y entonces la gente decía, ¿dónde está el Dios de justicia? Capítulo 3, verso 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está hablando acerca, cuando dice que vendrá súbitamente a su templo el Señor, está hablando del Señor Jesucristo. Verso 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces, cuando Él les dice, ¿quién de en otras palabras, Malaquías les estaría diciendo, ¿quién de ustedes que se está quejando de Dios, que está murmurando, que está haciendo pecados, quién de ustedes que está en contra de Dios podrá mantenerse en pie delante de Él? Porque Él es fuego consumidor, dice en el verso, fuego purificador, dice en el verso, al final del verso 2. Esta purificación, ¿a qué se refiere? Que va a quitar lo malo y dejar lo bueno. Entonces, cuando habla de un fuego purificador, si pudiéramos aplicarlo a nuestra vida, es que va a purificar las cosas malas que hay en nosotros. Pero el contexto no nos está hablando como personas, sino nos está hablando del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios Él iba a quitar o a purificar lo malo, a hacerlo a un lado, para que solamente quedara lo bueno. Por eso dice, ¿quién podrá mantenerse en pie? Porque cuando ese fuego venga, va a quemar a todos los que andan en pecado, los que no se han arrepentido. ¿Sí? Y dice, y es como jabón de lavadores, va a quitar toda la mancha. ¿Qué es lo que hace un jabón? Quitar la mancha y solamente dejar lo que está limpio. Verso 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Aquí ya nos está hablando de una limpieza.
ya quitó lo malo, ahora va a afinar, ahora de lo que quedó lo va a perfeccionar. Pero vean lo que dice el verso 5: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Nuevamente el contraste: a uno los va a limpiar, a uno los va a afinar, y a otros dice, vendré a juicio, estaré pronto para hacer juicio contra ellos. Entonces nuevamente encontramos esos dos contrastes: o te limpia para purificarte y hacerte más limpio, o está contra ti para hacer juicio, ¿sale? Entonces nuevamente vemos cómo el fuego que aquí se usa es para hacer una diferencia entre lo que va a quedar y lo que será quemado. Acompáñenme a Jeremías, por favor, capítulo 23. Es un pasaje que también hemos tal vez ya escuchado, Jeremías 23, donde nos habla, y también se ha utilizado de repente este pasaje porque se cita el verso 29, cuando dice el Señor: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Aquí podemos decir, ahí está, aquí está como se dice que la palabra de Dios es como fuego y como martillo que quebranta la roca. Entonces, este pasaje podríamos pensar que entonces sí, que sí el fuego de Dios puede ser como un poder que tiene. Vamos a ver el contexto. El contexto inmediato, recordemos eso. Verso 28 es el contexto inmediato. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Fíjense, todo el contexto, para ya ir ahorrando un poquito de tiempo, todo el capítulo 23 viene el profeta Jeremías hablándole acerca de los profetas que dicen mentiras, que profetizan mentiras, que dicen, aquí Jehová dijo y Dios no había dicho nada. Viene hablando acerca de aquellos que inventan profecías. El Señor me mostró, tuve una visión, tuve un sueño, aquí dice el Señor, y Dios dice, yo no los mandé. Yo a ellos no los mandé, esas son mentiras. Y entonces dice en el verso 28, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Ahora vean lo que dice: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? En otras palabras, ¿qué tiene que ver el profeta verdadero con el profeta que solamente está inventando? Pero hace esta comparación de paja con trigo. Lo mismo que Juan el Bautista: él guardará el trigo y quemará la paja. Por eso, bajo esta idea que ellos tenían muy clara, que la paja se quema, el trigo se guarda y la paja se quema, es que en el verso 29 dice, ¿no es mi palabra como fuego? En otras palabras, mi palabra va a quemar la paja que ellos están diciendo. Lo que va a prevalecer es mi palabra. Si algo se va a cumplir es mi palabra. Todo lo demás es paja que se va a quemar. Por eso dice, no es mi palabra como fuego, que entre el fuego y la paja que permanece el fuego. La paja se quema, el fuego permanece. Entonces, esto no nos está hablando del poder de Dios en su palabra, que sí lo tiene. La palabra de Dios tiene poder, pero no se está refiriendo aquí en este pasaje al fuego como poder, sino al fuego que va a desenmascarar a los falsos profetas, porque lo que ellos decían no se iba a cumplir y lo que Dios decía sí se iba a cumplir. Y dice también, sería entrar en otro tema, pero lo tomo porque aquí menciona cuando dice, y como martillo que quebranta la piedra. Esto habla del corazón duro, del pecado que hay, de la obstinación de las personas, y entonces lo que tiene poder para quebrantar un corazón obstinado es la palabra de Dios. Pero insisto, ese es otro tema, ahorita nos estamos enfocando en el fuego. Verso 30, por tanto, como consecuencia, por lo tanto, por lo que acabo de decir, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. ¿Ven cómo tiene que ver que cuando dice mi palabra es como fuego? Por tanto, es decir, como es fuego y desenmascara a los falsos profetas, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Entonces, este pasaje que nuevamente habla de fuego en cuanto a la palabra de Dios, tampoco lo menciona como un poder para hacer milagros. Escrito está, la palabra es como fuego y es limpio y eres sano, porque no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que iba a desenmascarar a los falsos profetas. ¿Que tiene poder la palabra de Dios? Claro, sí que lo tiene, pero no está hablando de eso ahorita en este pasaje. Luego entonces, ya que vimos todos estos pasajes paralelos y contextos, podemos
deducir de una manera más clara que cuando se está mencionando acerca de bautizar en Espíritu Santo y en fuego, es una u otra, no las dos. O eres bautizado en Espíritu Santo o en fuego. Y más claro todavía el Señor Jesús en Hechos capítulo 1. Vamos a ver qué es lo que dice. Nos queda poco tiempo. Les voy a pedir que si se nos acaba la reunión, nos conectemos nuevamente ya nada más para cerrar todo esto y que quede claro, porque ya queda poco menos de un minuto, digo poquito más de un minuto, pero vamos a ver qué dice Hechos capítulo 1. Vean lo que dice el verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, o sea, ustedes, los discípulos del Señor Jesús, los que sí creyeron, los que le han seguido, los que permanecen fieles, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Punto. O sea, no dice y fuego, solamente dice con Espíritu Santo, dentro de no muchos días, ¿sí? Claro, pero me refiero a que no hay y fuego. Si el fuego fuera parte del bautismo de los discípulos, aquí lo diría, seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué no está el fuego? Porque ellos sí habían creído, porque ellos habían seguido al Señor, entonces no podían atravesar un juicio, sino ser bautizados únicamente en Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, bueno, se está terminando esta reunión. Si pueden reconectarse, por favor, para terminar de ver, cerrar ya lo que es el estudio. Entonces termino esta y si tienen el tiempo, nos conectamos nuevamente, por favor, ¿sí? Mientras, en lo que vemos si se conecta alguien más, bueno, terminé hablando acerca del pasaje donde en Hechos el Señor Jesús dice que, bueno, dicen del Señor Jesús, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿sí? No habla del fuego. Ahora bien, cuando se derrama el Espíritu Santo, aquí mismo que lo podemos leer en Hechos, dice que se les aparecieron como lenguas repartidas que eran como de fuego. Esa palabra como de fuego también puede ser como un rayo. Si ustedes buscan una definición de fuego en alguna concordancia, es decir, de ese fuego, menciona que puede ser como un rayo, es decir, era una señal, pero que tampoco representaba el poder del Espíritu Santo para hacer milagros, para hacer señales. Lo que representaba esa lengua es em, el don de poder hablar en otros idiomas, porque enseguida dice que comenzaron a hablar en otros idiomas y que partos, elamitas, medos, del Ponto, Galacia, Frigia y las regiones más allá de Cirene, dice en ese pasaje, dice, les oímos hablar en nuestra propia lengua. Entonces eso representaba en los idiomas que estaban hablando. Pero si leemos después, en ningún otro momento se menciona que se les hayan aparecido ese tipo de manifestación, sino fue un evento solamente ahí, ¿sale? Hay otro pasaje donde también podríamos pensar que realmente hay un fuego dentro de nosotros que podría estar relacionado con el Espíritu Santo. Y es cuando Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6. Vamos a leer lo que le dice ahí el apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta a Timoteo capítulo 1, verso 6, le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Podríamos pensar entonces que ciertamente el fuego representa un poder o un don del Espíritu Santo, pero tenemos que entender también, buscar nuevamente el contexto, tratar de entender el lenguaje de aquellos tiempos y más que eso, lo que estaría diciendo en este caso el apóstol Pablo a Timoteo no está hablando acerca de un fuego literal, o al menos hablando acerca del Espíritu Santo. Lo que estaría tratando de decirle en este caso Pablo a Timoteo es lo siguiente. Les voy a leer otra versión de la Biblia, una que se llama versión Biblia Libre. Esta versión no es una traducción palabra por palabra, sino más bien tratando de transmitir la idea. ¿Cuál es la idea que estaba tratando de transmitirle Pablo a Timoteo? Cuando le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Les voy a leer lo que dice esta versión. Es lo mismo, 2 de Timoteo 1, verso 6, dice de esta manera, por eso quiero recordarte que debes revitalizar el don de la gracia que recibiste cuando puse mis manos sobre ti. Vuelvo a leerlo. Debes revitalizar el don de la gracia de Dios que recibiste cuando puse mis manos sobre ti. Vamos a hacerlo todavía en un lenguaje más actual. Vamos a ponerlo en un lenguaje incluso
propio de nuestra cultura. En otras palabras, el apóstol Pablo le estaría diciendo, por lo cual te aconsejo que le eches ganas a la obra que Dios te encomendó. Prácticamente eso es lo que le está diciendo Timoteo, échale ganas, no te duermas, no te quedes ahí nada más. Como diríamos de una manera todavía más coloquial, Timoteo, ponte las pilas. Es de una forma muy coloquial. Uno dirá, ¿pilas? Entonces tenemos pilas. No se trata de traducirlo tal cual. Debemos de tratar de entender el lenguaje. Entonces no está hablando de un fuego tal cual. Yo sentí un fuego que ardía y entonces el don de Dios vino. No, bueno, puede ser que alguien tenga una experiencia así, pero no es que todos tengan que pasar por algo así. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo es, Timoteo, échale ganas, ponte las pilas. Otro término coloquial es, échale los kilos, como a veces decimos, ¿no? Coloquialmente. Entonces, no es que realmente hay un fuego, sino lo que está diciendo es aviva el fuego, que era algo que para ellos tenían muy presente. Se estaba apagando la fogata y decían, avívala, avívala, échale más leña y sóplale para que prenda. Entonces es lo que le está haciendo aviva, es decir, échale ganas, pon a trabajar el don que Dios te dio. Entonces, ya tenemos una nueva imagen en cuanto a este pasaje. El fuego no es que voy a poner el fuego de Dios y no, bueno, puede ser que alguien lo haga así, pero este pasaje no es literal lo que quiere decir, sino lo que está queriendo decir es que le eche ganas, ¿no? ¿Sale? Bien, ya que tenemos todo esto en mente, ya que vimos todos estos contextos, todos estos pasajes, recordar que el enfoque según el griego original en Mateo es el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos enseña entonces este pasaje? ¿Cómo podemos cerrar la enseñanza? Si no creemos en el Señor Jesucristo, si rechazamos andar en sus caminos, no nos queda de otra más que el fuego eterno, es decir, el castigo eterno. No hay de otra. O somos bautizados en el Espíritu Santo, o vamos a ser bautizados o sumergidos, que eso es lo que significa bautismo, sumergir en fuego eterno. Un pasaje más que nos habla acerca de esto, ya no lo voy a ver todo por cuestión de tiempo, pero en Mateo capítulo 25 vienen una serie de parábolas que nuevamente nos hablan de los contrastes que hay en toda la Biblia. Mateo capítulo 25 comienza con la parábola de las 10 vírgenes. Un contraste, las que tenían aceite y las que no tenían. Las que entraron a las bodas y las que se quedaron afuera. Parábola de los talentos. El buen siervo y fiel, aquel que trabajó los talentos que le dio su Señor y aquel que los escondió. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que uno le dice bien, buen siervo y fiel, le dice a los que trabajaron, y al que no trabajó le dice siervo malo y negligente. Un contraste más, o eres un buen siervo o eres malo y negligente. A los buenos les dice quítenle a este y denle al otro. Un nuevo contraste. Al que tiene se le dará más, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. O tienes y se te da más, o se te quita aún lo que tienes por ser negligente. Después, otra parábola, aquí mismo en Mateo capítulo 25, es cuando menciona el juicio a las naciones, cuando les dice, ustedes me vieron desnudo y hambriento y enfermo y no me visitaron y me dieron de comer. Y dice, ¿pero cuándo? Dice, bueno, como no lo hiciste a uno más pequeño que yo, entonces tampoco a mí lo hiciste. Y a otro le dice, ustedes me vieron desnudo, enfermo, hambriento y me dieron de comer, me visitaron. A unos, fíjense lo que les dice, a unos les dice, venid benditos de mi Padre, a los que pusieron a trabajar su fe. A los que no, les dice, apartaos de mí, malditos. Un nuevo contraste, vengan benditos o apártense, malditos, ¿sí? Y fíjense lo que les dice al final del capítulo 25, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y cuando les dice el Señor Jesús, apartaos de mí, vean lo que dice en el verso, en el verso 41, Mateo 25, 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego representa muchas veces un castigo, un juicio, una limpieza. Van a ser quitados y mandados al fuego todos aquellos malos. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Y dice al final, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No hay otra opción. O creemos en el Señor Jesucristo y somos bautizados en su Espíritu para vida eterna, o rechazamos seguir al Señor Jesucristo y vamos a ser malditos
tal cual lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, nos va a apartar de él, malditos, dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Entonces, este pasaje, estudiándolo bajo todo este contexto, bajo todas las ayudas o recursos que hemos aprendido, la interpretación más correcta es o el Señor Jesús te sumerge en su espíritu o en el castigo eterno, no hay de otra. Y el mensaje anterior que vimos también es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya se acercó el reino. No es algo que dice se va a acercar. El reino del Señor Jesucristo está presente ya. Ya entró en acción. O lo aceptas o lo rechazas. O sigues al Señor o te apartas de Él. No hay un punto intermedio. No puede ser neutro. No puedes decir, bueno, no soy tan malo, tampoco tan bueno. No, o estás con Él o contra Él. O decides seguirlo o el castigo es eterno, no hay de otra. Y seguirlo no se trata de hacer una oración, repitan conmigo y vamos a orar, se trata de poner en práctica todo lo que Él ha dicho que hagamos. Si Él dice no matarás, no debemos matar, no mentir, no robar, no blasfemar, no fornicar, no embriagarse. Todo lo que Él nos ha dicho que hagamos lo tenemos que hacer. No podemos ser cristianos mundanos, no existe tal cosa. No podemos ser cristianos de pecho frío, no existe eso. O eres cristiano y estás siguiendo al Señor, aunque sí, ciertamente puede haber momentos de debilidad, sí, pero el justo, cuando estás en la justicia de Dios, vas a buscar que el Señor te ayude a levantarte y seguir caminando. Por otra parte, te acostumbras, te acomodas, entras en una zona de confort donde medio oras, medio lees la Biblia, medio asistes a la iglesia y entonces serás desechado, porque ni eres un agua caliente que sirva para curar, ni un agua fría que sirva para refrescar. Eres un agua tibia que no sirve para nada. Entonces, o nos metemos con el Señor y somos bautizados en su espíritu, o simplemente vamos a ser apartados de Él como malditos al fuego eterno. Así es que, mis hermanos, la enseñanza es muy clara. Hay uno más poderoso que Juan el Bautista. Dice, Él tiene el poder para salvarlos y darles vida eterna o condenarlos eternamente. El Señor, Dios, le dijo a su pueblo, pongo delante de ti la vida y la muerte. Te aconsejo que escojas la vida. Así para nosotros, mis hermanos, les aconsejo que escojamos el bautismo en el Espíritu Santo y busquemos al Señor Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Así es que esta fue la enseñanza de hoy. Espero que haya sido de bendición. Cuídense mucho, que Dios les bendiga y no nos olvidemos de seguir al Señor con todo, con todo, con todo. Un fuerte abrazo, que tengan un bendecido